Dios es bueno, amén. Si quieren los que están acá, se quieren venir para acá, está muy bien. Al cabo hoy está más tranquilo. Los que no vinieron son los cobardes. Aleluya. Le tuvieron miedo al agua, es que yo creo que se derrite la gente. Pero Dios es bueno, amén. ¿Por qué no hacemos algo en esta noche y dile que está a tu lado? Al final toca café con pan. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, por favor. Mateo 7, versículo 1. Hoy termino la serie del Sermón del Monte. El próximo jueves comienzo con el fin de los tiempos de Mateo 24, 25 y 26. Amén. Mateo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. Inclina tu rostro donde estás, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga en nosotros, Padre, ese efecto, Padre, que ya tienes preparado. Que sea como esa semilla sembrada en nuestro corazón y que pueda dar fruto en su tiempo. Padre bendito, te rogamos en esta hora que tú nos hables a través de ella y que todo lo que no sea de ti, Padre, sea echado fuera y derribado. Háblanos conforme a tu deseo y lo que ya tienes preparado para nosotros. Bendecimos a nuestros hermanos que se les complicó venir por la lluvia. Guarda sus vidas. Si están en el tráfico, Padre, detenidos, guarda sus vidas, sus automóviles, y que esta palabra pueda llegar a donde quiera que ellos estén. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Hoy termino Mateo capítulo 7, que es el último capítulo del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7 es el crisol del reino. ¿Quién sabe qué es el crisol? Es un vasito, ¿verdad? El crisol es un recipiente. Se supone que puede ser de algunos materiales, pero el más conocido es un recipiente como de tipo barro, que es como una vasija chiquita, en el cual ahí meten la plata para fundir y para probar que realmente el metal sea puro y sea bueno. Mateo capítulo 7 es uno de los capítulos donde el Señor nos mete al fuego para ser probados y ver quién realmente somos. ¿Cuántos han visto alguna vez cómo funden la plata y cómo funden el oro? ¿Sí? Yo algún tiempo estuve trabajando en la joyería y cuando la plata era expuesta en el calor, la plata empezaba a brincar y todo lo que brincaba era la impureza. Para poder dejar la plata pura tenían que entrar en un punto de calor muy fuerte, en el cual la plata se hacía líquida y se separaba lo malo y quedaba la pura plata pura. Entonces, cuando eso se separa, es para solamente una cuestión: mirar la pureza del metal. Ok, cuando Dios habla en Mateo capítulo 7, quiere ver la pureza del corazón de la iglesia y quiere ver qué tan pura es la iglesia, o qué tan, ahora sí como dicen allá afuera, ¿no? Qué tan muy es la iglesia. Porque lo que vamos a ver el día de hoy, lo que el Señor Jesucristo estaba relatando en Mateo capítulo 7, era las dos posiciones de la iglesia en una verdad literal. En otras palabras, Jesucristo estaba hablando: hay unos que son falsos, pero hay unos que son buenos, y estos son los que me siguen. Hay unos que van a honrarme y van a decir que yo soy su Señor, pero otros van a decir que yo soy su Señor, pero no hacen nada de lo que yo digo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo expone literalmente cómo es la iglesia en este tiempo. Así que te voy a hablar 6 puntos en esta noche y quiero que veamos algo. Los que están haciendo apuntes,
en este capítulo es una confrontación entre la apariencia y la verdad, entre la religión y el reino de Dios, y entre los oidores y los hacedores. Amén. Vamos de nuevo a Mateo 7 del 1 y vamos a leer hasta el versículo 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo, hay una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Di conmigo, para ver bien, primero me veo a mí mismo. Y luego dice, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros. Hoy voy a hablar de todo esto. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelva y os despedacen. Perdón. Amén. Vamos a separar estos versículos y quiero enfatizar algunos puntos para que aprendamos hoy acerca de Mateo capítulo 7. Jesús en este capítulo no está anulando el juicio, sino corrige el espíritu con el que se hace el juicio. El Señor Jesucristo dice, hipócrita, ¿sí? No has visto la viga que está en tu ojo y tú quieres quitarle la paja a tu hermano. En el griego, la palabra juzgar es krino, que implica sentenciar y condenar. Cristo no dice no disciernas, Él dice no condenes. El ojo representa el discernimiento espiritual. La viga en el ojo simboliza la ceguera espiritual oculta bajo la religiosidad. El que no juzga correctamente pierde autoridad en lo espiritual. El que juzga con soberbia usurpa el lugar de Dios. ¿Qué estás viendo mal en otros que revela una ceguera en ti? Voy a tratar de resumir todo esto. Ponme otra vez el versículo 2, por favor, John. Dice, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados, y con la medida con la que medís serás medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Hasta ahí voy a quedarme. La Biblia empieza a relatarnos en Mateo capítulo 7 una verdad muy tremenda. Vimos ya en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas, que vienen siendo el formato para nosotros entrar en el reino de Dios. Y después de las bienaventuranzas empezamos a ver la ley de Dios. También estuvimos viendo cómo el Señor pide que seamos de un corazón puro, de un corazón honesto, para poder nosotros tener esa democracia de parte de Dios. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo empieza a exponer la verdad de la iglesia dentro de la congregación. En Mateo 7 es una exposición de lo que la iglesia está haciendo durante todos estos siglos, lo que ha hecho. Y lo que Dios dice, yo no quiero que sean así. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Qué es lo que está en el ojo de tu hermano? ¿Cuántos de repente juzgamos a una persona y no echamos de ver la viga que está en nuestro propio ojo? ¿Cuántos de nosotros de repente señalamos a alguien cuando nosotros podemos estar a lo mejor igual o peor que ellos? ¿Sí o no es verdad? Así que hazte esta pregunta: ¿qué estás viendo mal en los otros que revela una ceguera en ti? Lo más probable que hay una ceguera espiritual dentro del corazón tuyo. ¿Cómo voy a saberlo cuando todo el tiempo te la pasas viendo lo que el hermano hace y no lo que tú eres? ¿Cuántos dicen amén?
Cuando te la pasas mirando todo lo que el hermano hace, pero no miras lo que tú haces, lo más probable que dentro de tu ojo hay una viga. Y eso es lo que no te deja ver lo que realmente eres tú. La mayoría de la gente que señala y juzga con juicio es porque esas personas están cayendo, lo más probable, en un problema y no se han dado cuenta. Amén. Nos vamos a ir más rápido para alcanzar a condensar esto. Punto número 2. También nos habla que hay una oración que transforma, no que usa a Dios. Vamos a Mateo 7 del 7 al 11. Mateo 7 del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mira, esta parte es una oración. En Mateo 7 aquí nos resume una oración. Ponme otra vez el 7. Esta es una oración que expresa el Señor Jesucristo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiero profundizar en esto. Esto no es un método mágico, es una secuencia de hambre creciente por Dios. Voy a volver a repetir esto. Esta oración no es un método mágico de que pido y se me va a dar, busco y voy a hallar, llamo y se me va a abrir. Sí, lo dice la palabra, pero hay una secuencia creciente de un hambre por Dios. En otras palabras, cuando Él dice pedid, estás manifestando tu necesidad. Buscad, estás buscando con qué intencionalidad lo estás haciendo. Voy a volver a iniciar. Pedid, habla de la necesidad. ¿Cuál es tu necesidad cuando pides? Vamos a ver ahorita más adelante cómo el Señor Jesucristo, después de que tú pides, después de que tú buscas y después de que tú llamas, Él hace una semejanza con aquel hombre que le dice Señor, Señor, y Él les dice no te conozco. En este punto de Mateo 7, el Señor está demandando una búsqueda insaciable y un hambre espiritual por quien es Dios, no por lo que Dios da. Entonces, pedid, habla de la necesidad. ¿Cuántos de aquí tenemos necesidades? Vamos, de repente, ¿cuántos hemos tenido alguna necesidad? ¿Cuántas necesidades hay en nuestra vida que puedan ser tan necesarias más que pedir la presencia de Dios? ¿Qué necesidad está en tu corazón constantemente que ya ha robado totalmente el trono de tu corazón, esa necesidad? Y ahora tu necesidad no es la presencia de Dios. Ahora tu necesidad no es que Dios te levante, que Dios te llene de su espíritu, que Dios haga algo en tu vida sobrenaturalmente. Ya nuestra necesidad se avala a nuestras necesidades carnales de este mundo. Cuando nosotros no podemos andar en la carne, tenemos que andar ¿en qué? Andamos como en el espíritu. Y si yo pido conforme a mi carne, ¿será acaso que Dios me va a contestar? ¿O será acaso que Dios me va a dar? Si yo pido conforme a mi carne o busco conforme a mi carne, ¿será que yo voy a hallar? Ponme otra vez el mismo versículo, Junior. ¿Y será que si yo llamo algo conforme a mi carne, se me va a abrir? Por eso el Señor Jesucristo estaba haciendo este énfasis. Pide. Pero el pedir involucra tu necesidad. ¿Qué necesidad hay en tu corazón? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor exhorta a la iglesia y dice: ok, tú me dices Señor, pero no te conozco. Tú echaste fuera demonios en mi nombre, pero yo no te conozco. Tú liberaste a gente, tú predicabas, tú alababas mi nombre, pero yo no te conozco. Lo que Jesucristo en Mateo 7 estaba diciendo: pediste mucho tiempo tanto por ti, pero nunca me pediste a mí. Amén. Y luego buscar.
Está hablando de con qué intención lo estás buscando. ¿Cuál es la intención del corazón tuyo cuando tú te acercas a Dios en esta oración? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Imagínate que todos los que estamos aquí entramos en un mismo espíritu, en un mismo mover, pidiendo solamente una cosa: Cristo en nosotros. Espíritu Santo, llénanos. Padre bendito, derrama tu gloria sobre mi vida. ¿Cuántos de nuestras oraciones comenzamos pidiendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne? ¿Cuántas de nuestras oraciones están involucradas en nuestra vida espiritual y no en nuestra vida carnal? ¿Cómo es eso en nuestra vida? Vamos, si está alguien contigo a tu lado, dile: ¿cómo pides? ¿Cómo pides? ¿Cuál es tu necesidad? El salmista David tenía una necesidad y él decía: Padre, así como el ciervo brama por las aguas, así que tenerla mi alma. Esa era su necesidad. Él, cuando él pedía, él no pedía destruir a sus enemigos. En algunas ocasiones lo hizo, pero la mayoría de sus peticiones de David en sus salmos son una búsqueda insaciable por el Señor. Salmo 27:4: solamente una cosa he demandado a ti, Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para poder contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Temprano yo te buscaré. Todo lo que él pedía era conforme a ese hombre llamado Jesucristo. Quiero que hoy te lleves esto en tu corazón. ¿Cómo pido? La Biblia dice que si yo pido, se me dará. ¿Sabes algo? Dios es el Rey de todas las cosas, y si tú pides a Cristo, tú lo tienes todo. Amén. Buscad la intención. ¿En qué intención lo estoy haciendo? ¿Por conocer a Cristo o porque yo sea bendecido? Amén. ¿Por conocer quién es mi amado o porque Él me bendiga, porque Él me sane? Y llamar habla de una persistencia espiritual. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. El llamado habla de una persistencia espiritual. Muchos queremos pedir conforme a nuestra carne, buscar conforme a nuestra intención, y queremos llamar, pero queremos que conteste Dios rápido. ¿Cuántos queremos de repente eso? Padre, ayúdame, y queremos que mañana ya esté contestado. ¿Sabes algo? Va a haber muchas veces que sí va a ser así. Vas a llamar algo de parte de Dios y Dios va a contestar, pero otras veces vas a tener que persistir en el llamado. Señor, como aquella mujer que estuvo detrás del juez. ¿Cuántos recuerdan esa parábola? Estuvo ahí rogándole: hey, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hasta que él dijo: ok, ya, vamos a hacerle justicia a esta mujer. La persistencia hace que el corazón de Dios voltee a tu vida. Este pasaje revela la bondad del Padre, que Él responde, pero no a cualquier oración, sino a la que nace de una relación correcta con Él. Muchos piden pan, pero Dios está dando revelación. Muchos piden peces y Dios está dando llaves de reino. Quiero darte una advertencia en esta noche: no busques a Dios solo como un proveedor de milagros, sino como la fuente misma del reino de los cielos. Vamos a Lucas 10:20. Lucas 10:20. Pero no os regocijes de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya vimos el primer punto. No puedo juzgar si yo traigo una viga en mi ojo. Primero me quito la viga y luego volteo a ver a mi hermano.
Número 2, la oración que transforma no es una oración que usa a Dios. Y número 3, el tercer punto que vamos a ver en Mateo 7, la puerta estrecha y el camino de los pocos. Vamos a Mateo 7, versículo 13 y versículo 14. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Escucha bien esta palabra, porque aquí es donde Dios comienza a ponerse cada vez como más intenso en este capítulo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta dimensión profética, el camino ancho, queridos hermanos, representa una fe sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, una iglesia sin reino. El camino estrecho es el del quebrantamiento y la obediencia radical, la santidad interna y la dependencia. Voy a volver a repetir estos dos puntos. El camino ancho representa una fe sin cruz. Esto quiero que quede claro. El Señor Jesucristo le estaba hablando a los que le seguían, a los que se decían ser sus discípulos. Por eso esas personas en el Sermón del Monte estaban con Jesús, porque habían aceptado seguirle. Por eso ellos estaban sentados en ese lugar escuchando este sermón de parte de Jesucristo. Y Él les está diciendo a ellos: ustedes que dicen que son mis seguidores, quiero que entiendan algo. El camino ancho representa una fe sin cruz. En otras palabras, son aquellos cristianos que viven toda su vida viniendo a la iglesia, asistiendo a los servicios, diezmando, ofrendando, pero que nunca han muerto a sí mismo para que Cristo viva en ellos. Nunca han tomado la cruz de Cristo y han seguido a Jesucristo. No solamente está hablando del camino ancho de la perdición, está hablando de que tú puedes vivir en un camino ancho falso dentro de la iglesia. Que puedas decir que eres hijo de Dios, pero a la vuelta de la esquina te comportas como uno del mundo. Entonces el Señor está diciendo: esto representa una fe sin cruz. Tú crees en mí, vienes a la iglesia, aplaudes, lloras, te emocionas porque es el día del servicio, pero viene algo tremendo: vives sin mi cruz. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome ¿qué? Su cruz y sígame. Tome su cruz, niégate a ti mismo, muere cada día y sigue a Jesucristo. El problema de los cristianos no es que no vengamos a la iglesia. El problema de los cristianos es que venimos a la iglesia, pero no tomamos la cruz de Cristo. Para nosotros podernos decir que somos cristianos, tenemos que seguir las pisadas de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo Jesús murió en la cruz. Entonces Cristo te dice: Darío, toma tu cruz, muere en la cruz, Darío, y sígueme. Muere como yo morí. Que muera tu carne, que muera tu yo, que muera tu orgullo. Eso representa una fe sin cruz. Creo que existe Dios, pero no me comprometo con Dios. Creo que tengo que ir a la iglesia porque pues tengo que cumplir, pero no me sujeto a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Una gracia, habla también de una gracia sin arrepentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Una vez peco, otra vez vuelvo a pecar, otra vez vuelvo a pecar. Y ese es el camino ancho para los cristianos. Que dices que estás en la iglesia y tú crees que vas por el camino angosto porque vienes a la iglesia. Eso es falso. Puedes asistir a la iglesia, puedes estar en un ministerio, pero puedes estar caminando en el camino ancho, porque hay un Dios que es un Dios de gracia, pero Dios también es un Dios celoso. Dios necesita que tú te arrepientas. De Él nadie se burla, amén. También habla de una iglesia sin reino.
Hoy en día hay tantas iglesias light que no hablan del pecado, que no hablan de la confrontación, que no hablan del infierno, que no hablan de la venida del Señor Jesucristo, que no hablan de nada más que de puro amor y que vas a ser bendecido. Sí, Dios es amor y su reino es de bendición. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿sabes de qué más habló? Más que de su reino, Él habló más del infierno que del reino. Porque Él quería que todos supieran cuál era la eternidad del hombre sin Dios, sin Él, sin su vida. Entonces, cuando Mateo 7 llega, Él empieza a expresar que no puede haber una iglesia sin reino. Toda iglesia tiene que estar basada en el reino del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo trajo un evangelio, y ese evangelio es aquel que nosotros predicamos, y no solamente lo predicamos, sino que también lo profesamos. Y Dios estaba hablando eso en este capítulo. Una iglesia sin el reino no es iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El camino estrecho, este es el segundo ejemplo que nos da este versículo o estos pasajes. El camino estrecho es el del quebrantamiento, la obediencia radical, la santidad interna y la dependencia. 4 cosas. Di conmigo: quebrantamiento, obediencia, santidad y dependencia. Estas 4 cosas se viven en el camino estrecho. Vivo una vida quebrantada. ¿Cómo es una vida quebrantada? Una vida quebrantada es la que depende totalmente de Dios, que sabe que no puede si no está Él de intermediario en su vida. Una vida quebrantada es la que reconoce su maldad y no vuelve a pecar. Una vida quebrantada es aquella que cuando tú miras el pecado y la maldad, ya no vuelves a regresar a ese lugar, sino que huyes de ese lugar. El camino estrecho es una vida en el cristianismo de obediencia radical. ¿Sabes algo? El Señor Jesucristo fue radical, ¿sí o no es verdad? Él dijo que tú sí sea ¿qué? Y tú no. Apocalipsis dice que Él no aguanta a los tibios ni a los fríos. Sé uno, porque yo te voy a vomitar, dice el Señor. Él era muy radical. Cuando Él vino a traer el reino, no llegó y dijo: ay, Mariana, ¿y cómo te gustaría que fuera uno de mis mandamientos? No. Él dijo: si tú recibes un golpe en tu mejilla, pon la otra. Él fue radical, Él no anduvo con cosas. Muchas veces el Señor Jesucristo habló: hey, generación de víboras, hipócritas. Él era radical. Y sabes algo, la obediencia radical es decir, si yo soy hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Cuando tú dices que eres hijo de alguien, es porque tú tienes una apariencia de ese padre, ¿sí o no es verdad? ¿Cuántos de los que están aquí se parecen a su papá o a su mamá? Ok, ¿cuánto te pareces tú como hijo de Dios a tu Padre Celestial? El camino estrecho es una santidad interna. Cada día de tu vida te tienes que presentar al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el último punto es una dependencia total del Señor. Vamos a Juan 19. Quiero que veamos algo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero que me vuelvas a poner el que estábamos viendo ahorita, Mateo 7:13. Entrad por la puerta, ¿qué? ¿Quién es la puerta? Lo acabamos de ver ahorita ahí en Juan 19. Ponme otra vez Juan 19. ¿Yo soy qué? Ok. ¿Por dónde tenemos que entrar? Él es la puerta y su camino es estrecho. Cristo representa la puerta. Y la palabra estrecho, escucha bien esto, viene del griego tlibó, que significa aflicción,
presión y tribulación. Voy a volver a repetir esto. Para eso necesito que me ayuden dos. Vente, Darío, ven, pa. Fíjate, quiero hacerte este simbolismo con ellos, para que veas qué es lo que estaba representando el Señor Jesucristo. Ponte tú aquí, pa, y tú acá, Darío. Jesucristo dice que Él es la puerta estrecha. Él es la entrada. ¿Cuántos tienen familiares que le han hablado de Cristo y nada que ver? Porque la entrada hacia con Dios, no cualquiera entra, porque es una entrada estrecha. Su puerta, Él es la puerta, pero es una puerta estrecha, ¿sí? Y dice que la palabra estrecha en este pasaje habla de aflicción, presión y tribulación. Lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo es: ven, Darío, Él va a ser la representación de que Él es Jesucristo. Voltea así conmigo. Él es la puerta. Ponte atrás, pa, ahí atrás de Darío. Cuando yo abro la puerta es como si tú me fueras a presionar, ¿sí? Como si tú me fueras a aventar hacia con Él. Lo que Jesucristo les estaba diciendo a todos sus discípulos que estaban en el Sermón del Monte era esto: cuando ustedes decidan seguirme, va a pasar esto. Va a haber dos caminos, uno estrecho y uno ancho. El ancho va a ser un camino engañoso para muchos, que van a creer que van por el camino estrecho, pero no es así, porque van a estar en una comodidad en el espíritu, una comodidad en su carne, una comodidad en su mente, y todo el tiempo van a pensar que todo está bien. Pero cuando entren por el camino, por la puerta estrecha, fíjate lo que va a suceder. La puerta es Jesucristo. Tú decides entrar en el camino estrecho donde muy pocos entran, abren la puerta y Él entra. Y la estrecha es presión, es aflicción, ¿sí? Es tribulación. Tú vas a pasar por dolor, vas a pasar por llanto, vas a pasar por... Amén. Eso es lo que representaba Jesucristo. Él no dijo: cuando entres por mi puerta vas a entrar bailando. Es un camino estrecho. ¿Cuántos han entrado en un lugar donde apenas cabes? ¿Cuántos se pueden mover para un lugar o para otro? Es difícil, ¿verdad? Ok, Dios estaba diciendo eso. Cuando tú abres la puerta y decides entrar por mi caminar no es como te dijeron. No es camino de rosas. Mi caminar es un lugar estrecho, es duro, es de aflicción, es de dolor. Por eso pocos entran por esa puerta. Y muchos no toman la cruz y no siguen a Cristo y están en el camino ancho y son cristianos. Quítate, pa. Entonces ellos viven una vida creyendo en Dios, en religión, pero no viven con Cristo crucificado, no han muerto así. Entonces ellos dicen: ah, Dios es bueno, Él me perdona, y peco otra vez. Ah, tú eres un Dios justo y misericordioso. Ah, eres bondadoso, ¿verdad? Te dicen el Dios de la misericordia. Ok, entonces no hay problema si me vuelvo a fumar otro. Ah, no pasa nada. Y estás todo el tiempo creyendo que estás bien, pero estás en el camino ancho. ¿Cuántos cristianos creen que van por el camino estrecho, pero su vida es una vida de un camino ancho? El camino estrecho es de dolor. ¿Por qué razón? Porque el Señor te dice: no peques, y te va a doler. Porque a la carne le gusta mentir, a la carne le gusta ver cosas que no, a la carne le gusta ver a otras mujeres, a la carne le gusta ver cosas que no. Pero el camino estrecho, la cruz, te mata, te destruye y te dice: no, si tú me sigues, te tengo que matar. Va a haber aflicción, va a haber tribulación en tu vida, Jonathan. Tú escogiste el camino estrecho y para llegar a la meta te va a costar. Gracias, Pai, gracias, Darío. Eso era lo que Jesucristo estaba hablando en Mateo capítulo 7.
les estaba haciendo una reflexión a todos. Va a llegar un momento donde va a haber una iglesia que va a creer que va bien, pero van en un camino ancho. Y solamente los que vayan por un camino estrecho van a vivir en aflicción, presión y tribulación. Pero ¿sabes algo? Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. Y si Él lo venció, tú lo puedes vencer. La verdadera puerta al reino no está adornada de oro. Escucha bien esto. Pónganme atención todos. La verdadera puerta al reino de Dios no está adornada de oro, sino manchada de sangre. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera puerta al reino no está adornada de oro, está manchada de sangre. Cuando el Cordero de Dios subió, Él dejó su rastro de su sacrificio. Aleluya. Así que pregúntate en esta noche: ¿cuántas cicatrices tengo en mi vida que representan que he muerto al Señor? Porque cuando Jesucristo resucitó, Él tenía sus marcas. Y cuando Él subió al cielo y el Señor le dio un nombre sobre todo nombre, Él presentó su cuerpo como un sacrificio, como un cordero, y fue acepto delante de su Padre. Amén. Vamos al siguiente punto que habla Mateo 7. Vamos a Mateo 7, 15 al 20. ¿Les quedó claro lo del camino ancho y camino estrecho? Punto número, ¿qué vamos? 3, 4. Vamos a hablar del fruto. El fruto es el lenguaje de lo invisible. Vamos a leer del 15 hasta el 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? Ok, dile que está a tu lado: si no das buen fruto, ya sabes qué te espera. Versículo 20. Así que por sus frutos, ¿qué? ¿Cuántos de los que están aquí hemos dado fruto en el reino? Vamos, mira, yo recuerdo una vez que el Señor habló a mi vida hace algunos años, como unos 2 o 3 años. Y yo recuerdo que el Señor me dijo: Jonathan, ¿qué fruto hay en ti que tú me puedes decir a mí, este es el fruto que he hecho para tu reino? ¿Sabes algo? Cuando Él me lo dijo, yo volteé a mi vida hacia atrás, mis 30 y tantos años, volteé y dije: no he hecho nada, Señor. Y hoy te puedo decir que aún siendo pastor y teniendo una iglesia y teniendo ovejas de parte de Dios, puedo decir todavía: Señor, aún todavía el fruto no es el que necesitas de mi parte. Aún tengo que dar más fruto. Y mira, por sus frutos los conoceréis. Esto habla de un discernimiento profundo. El fruto es el resultado de la naturaleza interna. Fruto no es función, es una esencia. Los falsos profetas se visten de ovejas, apariencia de mansedumbre, pero por dentro son lobos, naturaleza destructiva. ¿Cuántos dicen amén? El diablo puede imitar dones, pero no puede imitar el fruto del Espíritu Santo. El diablo puede imitar dones. El diablo puede sanar enfermos. El diablo puede hablar en lenguas. El diablo puede resucitar muertos. A mí me ha tocado ver cómo satanistas resucitan muertos. Pero te hago una pregunta: ¿el diablo puede imitar el fruto del Espíritu Santo? Él está en contra del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo?
Eso. Ahora, ponme Gálatas 5 del 22 al 23. Quiero que entendamos algo. La palabra de Dios habla concretamente esto. Él dice que Satanás no puede imitar fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la numeración de Gálatas 5:22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Imagínate al diablo imitando esto. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Creo que no podría hacerlo, porque un árbol malo puede dar hojas, puede dar apariencia, pero no puede dar un fruto verdadero. ¿Cuántos han visto un árbol de limón sin limones? Y es un árbol de limón, es una apariencia, pero no da fruto. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes son un árbol pero no cargan fruto? Ok, vamos a ponerlo un poquito más profundo esto. Tú vas a la barranca y de repente te da mucha sed y te encuentras un árbol de naranjas. ¿Qué haces si traes demasiada sed? Por obvia razón, te estás muriendo de sed y ves el árbol de naranjas. ¿Qué vas a hacer? ¿A cortar qué? ¿Para qué? Porque tú tienes. Ok, ¿y qué pasa si tú llegas al árbol de naranja, pero el árbol de naranja no tiene fruto? ¿Qué vas a tomar? Ok, ¿cuántos de los que están aquí tienen el fruto del Espíritu Santo? ¿Y cuántos de los que están afuera ven en ti un árbol codiciable para tomar del fruto del Espíritu Santo? Tú eres un árbol. Allá afuera tú eres un árbol. Y tú tienes que cargar frutos. Por los frutos los conoceréis. Yo puedo decir, yo soy bien honesto, pero en mi trabajo a todos les robo. Aleluya. Y yo puedo tener apariencia de bueno, pero en mi corazón es de malo. El Señor Jesucristo dice, puedes tener apariencia de oveja, pero tu final de esas personas son de lobos. ¿Cuántos de los que están aquí pueden ser un árbol de naranja, pero su árbol tiene puras espinas? Porque el fruto de ustedes es pura espina, o el fruto de ustedes es el fruto del Espíritu Santo. Ahora quiero que entendamos algo. El fruto es todo en uno. Di conmigo, el fruto es todo en uno. Pónmelo otra vez, Gálatas 5, 22 al 23. El fruto no es los frutos, ¿verdad que no dice los frutos? Dice más el fruto. Quiere decir que es un solo fruto. Si dijera los frutos, entonces podríamos decir que son 20 manzanas. Pero aquí está diciendo que más el fruto. Está hablando de uno solo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son el fruto, no son los frutos. Entonces tu vida tiene que tener un fruto. Todo eso. Si tú eres amoroso pero no tienes fe, no tienes el fruto del Espíritu Santo. O si tú tienes fe pero no tienes gozo, no tienes el fruto del Espíritu Santo. O si tú tienes paz pero no tienes paciencia, no tienes el fruto del Espíritu Santo. El fruto es todo en uno. Yo vivo como amor, yo vivo en gozo, yo vivo en paz, yo vivo en paciencia, yo vivo en benignidad, vivo en bondad, vivo en fe, en mansedumbre y en templanza. Ese es el fruto que yo puedo otorgar allá afuera. En otras palabras, tu testimonio no lo puedes divulgar, tu testimonio se ve. ¿Cuántos dicen amén? El testimonio de un hijo de Dios no se divulga, el testimonio de un hijo de Dios se mira. El árbol de naranjas, yo sé que es un árbol de naranjas porque le veo el fruto. Si yo no le veo el fruto, yo voy a decir, pues sí, eres un árbol dizque de naranja, pero no tienes naranjas. Amén. El reino no se mide por multitudes ni milagros, sino por un carácter transformador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos al punto número 5.
Falta 5 y 6 y terminamos. Aquí se pone todavía más densa la historia con el Señor Jesucristo. Señor, Señor, es el siguiente punto. Es la ilusión de la unción sin intimidad. Di conmigo, ilusión de la unción. ¿Cuál es la ilusión de la unción? ¿Qué es una ilusión, hermanos? Cuando dicen, este anda bien alucín, ¿por qué les dicen eso? Porque andan al avión, ¿no? Imaginándose algo que no es, ¿verdad? Este es bien alucín, se siente de Superman. O este se siente el hombre araña trepando y no lo es. Y el Señor Jesucristo es lo que empieza a redactar en el versículo 21 y 23. Pon el 21 y 23 de Mateo 7. Esta es la ilusión de la unción. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor. La palabra Señor, Señor en el original es el amo de todo o el dueño de todo. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? ¿Que está en dónde? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Cuando dice aquel día, se refiere al día del Señor, al día que habla Apocalipsis, cuando el Señor venga por su iglesia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahí está hablando de la ilusión de la unción. Ellos creyeron o se imaginaron que tenían una unción. Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera a los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé. Esa palabra me gusta. ¿Qué dice que les va a hacer? Les declarará. Una declaración es más fuerte que una afirmación. Cuando yo afirmo, yo digo, Darío trae una gabardina de piel. No, sí la trae. Pero cuando yo la declaro, yo digo, Darío tiene puesta en este momento una gabardina de piel. Lo afirmo y lo establezco. Esa es la declaración. Y él dice, yo les voy a declarar algo, lo voy a sustentar con mi palabra y con mi voz. Nunca os conocí. La unción falsa o la ilusión de la unción traerá una desilusión en el reino de Dios cuando te acerques a Cristo. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? ¿Por qué crees que Dios está diciéndoles hacedores de maldad? Lo acabamos de ver un momento atrás. ¿Por qué son hacedores de maldad? ¿Por sus frutos? Los conoceréis. Ellos todo el tiempo dieron un fruto malo. Por eso el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la unción? La ilusión, perdón, de la unción. La ilusión de la unción es cuando tú oras por alguien y en el nombre de Jesucristo echas fuera un demonio. En el nombre de Jesucristo levantas una iglesia. Pero ¿sabes por qué sucede todo? Porque el nombre de Jesucristo tiene poder. No porque tú tengas autoridad, unción, no. Yo puedo orar por Darío y puedo ser de lo peor, y yo puedo orar por él, y si yo digo en el nombre de Cristo Jesús, sana, él puede sanar. Porque el poder de su nombre es el que lo va a hacer, no porque yo tenga una unción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el fin de los tiempos, dice, se levantarán falsos profetas que dirán que harán cosas en mi nombre. Se levantarán los lobos rapaces y todos correrán con ellos. ¡Ay! Pero vendrá el día del Señor y yo les diré, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Esto qué quiere decir? Que la unción con intimidad trae revelación. Voy a volver a repetir. La unción con intimidad trae una revelación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo vivo ungido, es porque yo vivo en una intimidad con mi Dios. Y cuando yo vivo en una intimidad, se me revela quién es Dios.
Amén. Si lo agarramos, yo puedo estar ungido, pero la unción no viene si yo no tengo intimidad. ¿Y la intimidad qué me hace? Me revela a alguien, no a algo. Entonces, la unción sin intimidad es una destrucción, pero la unción con intimidad me trae revelación de quién es mi Dios. Entonces, el día del Señor, cuando viene en Mateo 7:21, y yo les declararé: apartaos de mí porque no os conozco, no podrá ser contigo, porque tú ya manifestaste una intimidad con una unción y se te fue revelado quién es tu Padre. Cuando te mire el Señor va a decir: yo conozco a José. Ven, José, en mi nombre echaste fuera demonios, pero sí te conozco, porque tuviste una intimidad, y la intimidad te abrió el panorama de quién soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay personas que dicen que tienen unción, pero nunca se les ha revelado quién es Cristo. A esas personas les dice el Señor: yo no te conozco. Amén. Esta es una advertencia profética. Hay un tipo de creyente que opera en lo sobrenatural sin estar conectado a la vid verdadera. Jesús no dice: no hiciste, sino: nunca te conocí. Él no dice: no liberaste. Él no dice: no declaraste, no enseñaste, no profetizaste. Él dice: nunca te conocí. Así que es mejor que te conozca a que hagas algo en la iglesia. Di conmigo: antes de hacer algo en la iglesia, conozco a mi Dios. Aleluya. Antes de ser el líder, de recibir al hermano en la puerta, primero recibo a mi Dios en mi corazón. Porque el día del juicio Dios te va a decir: Señor, pero yo era el que estaba en la puerta recibiendo a los hermanos. Pues sí, pero aquí no vas a recibir nada más que el castigo eterno, el fuego. Aleluya. No te conozco. Aleluya. Así que la palabra conocer viene del original ginosco, que significa intimidad íntima, relacional y continua. El nombre de Jesús tiene poder, incluso en los labios de los impíos. Vamos a ver Marcos 9, del 38 al 40. Antes de leerlo, ¿por qué puse esto? Porque una vez me tocó ver un video de un acto satánico, cómo un satánico usa el nombre de Cristo, y por el nombre que él habla, cosas poderosas suceden en ese lugar. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto que aún que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Eso quiere decir, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesucristo estaba diciendo: mi nombre tiene poder. Así lo digan ustedes, lo diga el otro, lo diga el otro, mi nombre tiene poder. Así lo diga uno que no es y uno que sí es, mi nombre tiene poder. Amén. Así que el nombre de Jesús tiene poder, incluso en los labios de los impíos. Pero solo los que viven en Él heredarán el reino de Dios. Milagros sin obediencia son señales sin un destino. Aleluya. Vámonos al último punto y aquí terminamos. Los dos fundamentos. Y yo le puse la prueba del tiempo y la prueba del fuego. Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, di conmigo, tengo que hacerlas. Vamos, dilo fuerte: tengo que hacerlas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y nunca cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aleluya. Ambos hombres de la parábola escucharon la palabra. Ambos edificaron una casa. Hoy en día puede ser que hayas edificado un ministerio, tu vida, tu fe. Ambos hombres pasaron por tormentas. La diferencia fue el fundamento. Di conmigo, el fundamento. La arena representa emocionalismo, religión y un oído sin obediencia. Voy a volver a repetir esto. La diferencia del fundamento de ambos hombres. La arena representa emocionalismo, aquellos que sirven a Dios por emoción. Hoy siento bonito y quiero hasta predicar, y mañana no quiero ni ver al pastor. Aleluya. Hoy siento padre y me levanté de buenas y vámonos a la iglesia, y saliendo al menudo. Y hay domingos que me levanto y digo, ¿por qué otra vez ir a la iglesia a verle la cara al hermano? Aleluya. La arena representa el emocionalismo. ¿Cómo vienes a la iglesia? La arena representa la religión. La religión realmente como tal, si la hiciéramos, créame, fuéramos recompensados. Si viviéramos religiosamente, fuéramos recompensados. Porque ¿qué es la religión basada en la Biblia? ¿Es darle qué? Servir a las viudas, a los huérfanos, ¿y qué, Darío? Eso es la religión basada en la Biblia. Servir a las viudas y a los huérfanos. Ok, ¿quieren ser religiosos? Sirvan a las viudas y sirvan a los huérfanos. Por eso nosotros no tenemos religión. Nosotros vivimos para agradar a Cristo. Tenemos un cambio de vida y una búsqueda en Cristo Jesús. Si fuéramos religiosos, solamente nuestra vida fuera servir a la viuda y a los huérfanos, que también lo hacemos, porque entra en esta parte. Y por último, la representación del fundamento de la arena es un oído sin obediencia. Es aquel que escucha cada domingo la predicación, pero nunca obedece. Es aquel que escucha la exhortación, pero nunca la toma para sí. La arena es aquel que escucha la predicación y dice, híjole, dio duro el pastor ahora, pero nunca lo pone en práctica en su vida diaria. La arena, el fundamento de la arena es aquel que no obedece lo que escudriña, lo que vive y lo que hace en Dios. Solamente vives en religión, en la apariencia de lo que puede ser o de lo que puede pasar. Pero la roca, di conmigo, la roca representa obediencia radical, vida en la palabra y sujeción al reino. Fíjate lo que representa la roca: obediencia radical. Si la Biblia dice que los mentirosos irán al infierno, pues no miento. ¿Cuántos dicen amén? Si la Biblia dice que los borrachos van a ir al infierno, pues no me embriago. Es una vida de obediencia radical los que están en la roca. Ahora, el Señor Jesucristo, ponme otra vez el 24 y el 27, 24, perdón, John. Fíjate cómo
comienza diciendo: ¿cuántos aprendieron algo hoy de todo lo que vimos? El camino angosto, el camino ancho, sí, el fruto del Espíritu. Que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera, estaba diciendo Jesucristo, cualquiera que escuchó Mateo 5, 6 y 7, pero nunca obedeció, es como el que está en la arena. Va a venir el viento, va a venir el ímpetu, lo va a golpear y lo va a destruir. Pero cualquiera que me oye estas palabras, el sermón del monte, y las hace, no solamente de oídas, sino las acciona, le compararé a un hombre prudente. Imagínate, ¿cuántos de aquí hemos recibido la aprobación de un jefe alguna vez? La aprobación de un líder. Oh, lo hiciste muy bien, Dani, tocaste muy padre. ¿Qué se siente? Chido, ¿no? O te sientes bien triste. Ay, ¿por qué me reconoce el patrón? Para la otra que no me diga nada. No, te sientes confortable. Ahora imagínate que Dios venga a tu vida y te diga: te compararé siempre, y siempre te comparé con aquel hombre prudente, Edgar. Siempre te comparé con un hombre, una mujer prudente. Siempre aleluya. Imagínate Dios diciéndote: eres un hombre o una mujer prudente. Qué tremendo va a ser ese día. Así que Dios, la roca representa una obediencia radical. La roca representa vida en la palabra. Tú tienes que tener una vida basada bajo una palabra, y es la palabra de Dios. Y la roca representa una sujeción al reino de los cielos. La tormenta revela la naturaleza de tu fe. Viene el día del sacudimiento. Vamos a Hebreos 12, 27. Hebreos 12, 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Otra vez, y esta frase, aún una vez, indica la remoción, indica lo que se va a quitar. Es lo que está diciendo. Esta frase indica que se va a quitar algo. ¿Qué es lo que se va a quitar? Las cosas que movibles. ¿Sabes qué es las cosas movibles? Todo lo que está cimentado o fundamentado en la arena. Dios va a quitar todo lo que es movible. Por eso dice la Biblia que van a estar dos dormidos, y uno ¿qué? Se va a ir y el otro se va a quedar. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a quitar todo lo que es movible. Todo lo que no sirva va a ser quitado. Todo lo que es basura va a ser quitado, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo lo que es del reino es lo que va a quedar, y solo lo inconmovible va a permanecer. Lo que hoy ignoras por comodidad, mañana puede ser el colapso de tu vida espiritual. Mateo 7, con esto termino, no es solo un capítulo moral, es un juicio profético del reino sobre el corazón del hombre. Jesús te está preguntando en esta noche, escucha bien esto: ¿tienes fruto o solo forma? Vamos, dile que está a tu lado: ¿tienes fruto o solo forma? En otras palabras, ¿eres árbol con fruto o solamente eres árbol? Otra pregunta el Señor te hace esta noche: ¿tu fe se basa en obediencia o se basa en la emoción? Y la última pregunta que el Señor te hace en esta noche es: ¿tu relación con Él es real o tu relación con Él es un ritual? El ritual es cuando todos los domingos haces lo mismo. Me levanto, me baño, me peino, desayuno, voy a la iglesia, salgo, me voy con mis papás, regreso a mi casa y me duermo. Y el lunes al trabajo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo me levanto, me baño, me arreglo, voy a la iglesia, salgo de la iglesia. ¿Cómo es tu vida y tu relación con Él?